Bienvenidos a esta edición especial de Prensa Obrera, en la cual vamos a transmitir una charla, debate internacional con diferentes miembros destacados de la izquierda europea y también de aquí, de Argentina. Vamos a contar en primer lugar con Carles Riera, de la CUP, de la candidatura de Unidad Popular de Cataluña. Él es diputado en el Parlamento catalán y va a estar también aquí brindándonos la palabra a esta charla. También va a estar el compañero Pavlos Antonopoulos, que él es un compañero del NAR de Grecia, de la nueva izquierda revolucionaria de Grecia, parte también de Antarcía, y va a estar comentándonos también la situación allí en su país, especialmente en cuanto a la temática de esta charla, junto con Pablo Heller, del Partido Obrero, dirigente del Partido Obrero, sobre la guerra imperialista hoy. Es decir, cuál es la situación actual que tenemos en Europa, en América Latina, en el mundo, con el desencadenamiento de esta situación, con la invasión rusa en Ucrania, con la respuesta de la OTAN y también, por supuesto, cuál es el impacto en cada uno de los países. Antes de comenzar, queremos recordarles que se suscriban al canal de Prensa Obrera, pueden también allí activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y entonces le van a ir llegando y pueden ver las actualidades del movimiento obrero, de las novedades políticas e internacionales. Dicho esto y esta breve presentación, vamos a comenzar con la charla propiamente dicha. Luego habrá un espacio para preguntas, respuestas, debates también. Así que los invitamos a quedarse hasta el final porque esto continúa y va a tener también ahí un desarrollo. Le damos entonces la palabra al compañero Carles Riera de la CUP. Carles, por favor. Bien, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por su propuesta, por su invitación para participar en este coloquio, en este encuentro, en este debate internacional. Muchas gracias por la iniciativa. Verdaderamente estos debates son necesarios, son imprescindibles para no solo compartir análisis y visiones, sino también para poder tejer respuestas conjuntas a escala internacional y a escala global. Por lo cual les reitero, por una parte, la felicitación por la iniciativa y por otra parte, el agradecimiento por tener la oportunidad de participar en ella. Bien, yendo ya al tema que nos ocupa para este debate, el tema de la guerra y en particular, obviamente, el tema de la guerra en Ucrania. Desde luego, esta guerra hay que situarla como un hecho que viene determinado por distintos factores a escala internacional. Por una parte, el proceso de recomposición de Rusia después de la caída de la URSS, su recomposición, su reubicación y también su proceso de consolidación y de expansión como poder regional. Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta como una determinante del actual conflicto en Ucrania. Por otra parte, también el nuevo contexto multipolar que de forma contradictoria, pero que sin embargo va construyéndose en el mundo como el escenario que define hoy por hoy las relaciones de poder a escala global, un escenario que es de naturaleza multipolar y en el que obviamente Rusia no renuncia a tener un papel fundamental como uno de los polos de referencia, como tampoco China o como tampoco otros de los polos que están ahí en liza para estar en ese nuevo contexto multipolar que está en construcción a escala global. Y desde luego una competencia, una disputa por la hegemonía dentro de esa multipolaridad. Yo creo que el escenario, que el marco es y va a ser multipolar, es algo sabido y asumido, con lo cual
el escenario se convierte en un marco de disputa, de pelea por la hegemonía dentro de esa multipolaridad o por las alianzas incluso dentro de esa multipolaridad. Y en ese contexto también debemos situar, en tercer lugar, el papel de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano en el mundo, reforzado por su brazo armado global, que es la OTAN, ¿no? Entonces ahí hay que ver también como tercer factor el expansionismo del imperialismo norteamericano y el expansionismo y el intervencionismo de su brazo militar global, que es el de la OTAN, ¿no? Desde mi punto de vista hay que ver pues la guerra en Ucrania, entre otros factores. No he pretendido ser ni exhaustivo ni sistemático, pero entre otros factores como una consecuencia, en cierto modo, de la tensión de la dialéctica entre esos factores que he mencionado anteriormente, el nuevo papel de Rusia, la multipolaridad y la disputa por la hegemonía en esa multipolaridad y el proyecto imperialista norteamericano a través de su brazo militar global, que es la OTAN. Fruto de esas tensiones, de las tensiones entre esos factores, podemos ubicar lo que está pasando, en cierto modo, en Ucrania. Quiero llamar la atención, y creo que esto es fundamental, o al menos muy importante para nuestro debate como izquierda, en cómo caracterizamos ahora mismo la expresión que tiene estas tensiones, la dialéctica que tiene como derivada, como una de sus consecuencias, la guerra en Ucrania. Y yo creo que, a diferencia de otros conflictos o a diferencia de otros escenarios en otros momentos históricos, no podemos definir en rigor esta tensión, este conflicto, como un conflicto en términos ideológicos del eje izquierda-derecha o capitalismo-socialismo, en rigor, ¿no? Lo que está sucediendo en esa guerra en Ucrania, porque verdaderamente es una guerra entre capitalistas, que disputan hegemonía geopolítica y geoestratégica en esa batalla por la hegemonía en el contexto multilateral y concretamente en el marco territorial europeo, ¿no? Por tanto, creo que es una variable, una dimensión que puede estar bien que la discutamos, ¿no? Porque me parece que tiene una complejidad interesante para poder visualizar y analizar correctamente el conflicto. Por tanto, desde mi punto de vista, a diferencia de otros conflictos que conviven hoy en el planeta o de otros momentos del pasado, efectivamente no podemos caracterizar, al menos claramente, el conflicto en Ucrania como una consecuencia, una derivada de una disputa ideológica izquierda-derecha, capitalismo-socialismo, sino como una disputa entre capitalistas para el control de un territorio y para la disputa de su hegemonía en el contexto multipolar. Por lo tanto, Rusia, su proyecto de consolidación, multipolaridad, imperialismo norteamericano, tensiones, dialéctica entre esos factores, consecuencia, entre otras, entre muchas otras, tensión regional, guerra en Ucrania, como disputa, competencia entre poderes, entre imperios capitalistas por su hegemonía regional y multilateral. Hay que ver ahí, como una variable que hace todo esto mucho más complejo, el papel de China, desde luego, ¿no? Porque es un conflicto en Ucrania, es un conflicto entre capitalistas, pero ahí entra como un actor fundamental China, ¿no? que reemerge, que aparece como un factor clave, absolutamente fundamental. También indirectamente en el origen de este conflicto, luego lo veremos, también en su evolución y también en lo que puede ser su resolución final. Y ahí sí
que aparece una componente, desde luego, más compleja de lucha ideológica, desde luego. Ahí sí, ahí aparece ya una mayor complejidad de lucha ideológica, ¿no? Entre un proyecto capitalista y un proyecto socialista a su modo, como es el de China, ¿no? Que añade esa nueva dimensión, esa nueva variable al conflicto de disputas por la hegemonía regional y también global a nivel multilateral. Bien, para seguir con el desarrollo de la intervención, todo eso aún así tiene un desencadenante, ¿no? Tiene diversos desencadenantes, ¿verdad? Tiene distintas espoletas que activan el conflicto, pero tiene un desencadenante. Y ese desencadenante, desde el punto de vista inmediato y directo, es el incumplimiento sistemático de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea de todos los compromisos multilaterales de desarme, de desnuclearización, de control de armamento estratégico, etcétera, etcétera, de no agresión, que se derivaron de la caída de la Unión Soviética y de los acuerdos y de los pactos posteriores a la Guerra Fría. Es decir, hay un sistemático incumplimiento por parte de Estados Unidos y de la OTAN, y arrastrando hoy a la Unión Europea hacia ese escenario, y eso se traduce en una permanente y continuada ofensiva militar, escalada militar de Estados Unidos y la OTAN, arrastrando, insisto, ahí a la Unión Europea contra Rusia, pero también contra China a lo largo de todas sus fronteras, ¿no? Desde luego, esa insistencia, esa persistencia, ¿no? La consecuencia también que eso tiene en el conflicto en el Donbass, etcétera, etcétera, eso hace que Rusia tome la decisión de hacer ese movimiento estratégico de ocupación de territorio en Ucrania para contrarrestar, ¿no? O contrapesar esa ofensiva militar ya histórica y continuada y permanente sobre sus fronteras, y ese incumplimiento y amenaza militar permanente, marchándose, yéndose de lo que eran los acuerdos de desarme y de desmilitarización posteriores al fin de la Guerra Fría, ¿no? ¿Quién pierde ahí, ¿no? ¿Quién pierde fruto de esas tensiones? Desde luego el pueblo de Ucrania, ¿no? Hay ahí un pueblo de Ucrania pues que hoy por hoy está perdiendo, ¿no? Está siendo objeto, ¿no? de una guerra altamente destructiva, ¿no? Con graves consecuencias sobre la población civil. Pierde sin duda la Unión Europea, ¿no? Pierde la Unión Europea, estamos hablando del corto plazo, pierde la Unión Europea desde nuestro punto de vista, fruto de una posición política y militar y económica en este conflicto totalmente errónea al situarse totalmente en el marco del bloque estadounidense y atlantista, ¿no? Renunciando a una política propia, a una soberanía política europea. Una vez más, por enésima vez, Europa renuncia a tener una política propia y se pone en manos de la OTAN y de Estados Unidos, ocupando una posición totalmente errónea, que no hace otra cosa que prolongar un conflicto, que agravar un conflicto que revierte en contra de la población europea, de la mayoría de la población europea. Desde luego, a corto plazo pierde la clase obrera, la clase trabajadora, las clases populares en una gran parte del planeta, fruto de la crisis económica que se deriva, que se agudiza, que se intensifica como consecuencia de la guerra. Hoy por hoy gana Estados Unidos, gana la OTAN desde el punto de vista de su estrategia, al menos a corto plazo. Rusia está por ver, es una incógnita cómo va a salir de este conflicto, y China puede tomar fuerza, sin duda, como también a otro nivel, mucho menor, puede tomar la Turquía, ¿no? Turquía a nivel regional y China a nivel global. Por lo tanto, habrá que ver cuál es el balance final a medio y largo plazo de esta guerra, no solo en términos de cómo se fortalece y se debilita cada uno de los polos en esa multipolaridad, así como los directamente implicados en el conflicto, sino de cómo se recompone la hegemonía dentro de la multipolaridad y cómo esto afecta a la clase obrera, a la clase trabajadora, a las clases populares en todo el mundo.
porque también hay que tener en cuenta cómo muchos países, territorios, regiones mundiales van a padecer una precariedad y un empobrecimiento muy importante, fruto de las consecuencias de esta guerra en términos de una militarización de la economía, un oportunismo especulador sobre la economía, una concentración de poder económico, desde luego, porque el capitalismo está aprovechando y va a aprovechar esta guerra y sus consecuencias globales para aumentar su enriquecimiento a costa de las clases populares en todo el mundo y a costa de la gestión de la crisis en favor de una mayor concentración de poder económico y de capital, ¿no? Como ya se está viendo, ¿no? Con la especulación con los alimentos, crisis alimentaria, crisis energética, etcétera, etcétera, que no es más que una agudización o una intensificación de esa crisis del 2008 de la que no salimos, de la que cuando había un cierto inicio de recuperación vino el COVID y ahora hay una nueva oleada de crisis que agudiza las tendencias anteriores y acelera los procesos de empobrecimiento, de precarización, y vamos a ver también cómo eso tendrá una consecuencia grave, importante, sobre probablemente las políticas públicas en la Unión Europea a través de recortes, etcétera, etcétera. Ese es, pues, ya termino, el escenario que tendremos que enfrentar, sin duda, a nivel global, a nivel internacional y también a nivel nacional y a nivel local. ¿Cuál es nuestra respuesta o nuestra alternativa frente a este escenario de guerra? Bien, nosotros hemos postulado, desde luego, el no a la guerra, el no a la OTAN, el no al imperialismo norteamericano, desde luego, una resolución rápida y negociada y acordada de la guerra. Como más tarde, como más larga sea esta guerra, peor va a ser para las clases populares a escala global, también peor, a nuestro juicio, va a ser para Europa. Por tanto, apostar por una negociación rápida, por unos acuerdos rápidos que sin duda deben pasar por un cumplimiento de esos acuerdos de desmilitarización, de desnuclearización, esos acuerdos de paz históricos que nunca se han cumplido, y convertir esa región en una región desnuclearizada, desmilitarizada y con garantías de ser una zona de neutralidad desde su punto de vista geopolítico y geomilitar. Desde luego, una política anti-OTAN, anti-imperialismo norteamericano, y ya voy a dejar para luego, para el segundo turno, la estrategia más desde el punto de vista político, a escala local y nacional, y a escala de nuestro internacionalismo para enfrentar a nivel local y a nivel internacional, como clase y como proyectos políticos, este conflicto en términos de reto y de oportunidad para nuestra estrategia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carles. Te agradecemos por tu intervención. Ahora le damos la palabra a Pablos del NAR de Grecia. First, I want to thank you for the invite. Comrades, this is a very special opportunity to speak about this, and not only, and to start to analyze the period and what is happening because of the war, but not only, because the problems are too many gathered all this period. You will permit me to read my speech because it's in English and my language is Greek. It's not so easy for me to speak clearly in English. After thanking Partito Obrero for this movement, I will say that this war did not come like a bolt from the blue. We consider it as the outcome of the structural crisis of capitalism, which started to become more intense in 2008. It was preceded by various local wars. The war in Yugoslavia, Iraq, Syria, Libya, Tunisia, and Egypt, in the form of an internal uprising, as well as in Yemen and elsewhere.
usually proxy wars. The war in Ukraine is the beginning of non-mediated wars, but with a direct involvement of major imperialist powers, the USA, NATO, and Russia, and indirectly China. The invasion of Ukraine, that is a very large country of about 45 million people in Europe, by Russia, a huge country too, and a military superpower with the largest nuclear arsenal in the world, is a war that undoubtedly brings us in a new era. We must interpret this new era correctly. The sudden declaration by Germany for an armament program of 100 billion, the tsunami of corresponding decisions of NATO and the EU countries, the competition of accusations for which countries spend little on military expenses or hesitate to take military action, together with the Russian leadership's open reference to the use of nuclear weapons, mark a turning point in modern history. With horrific images of war, deaths, and refugees from Ukraine being added to the long chain of those mentioned previously and elsewhere, millions of people across the world are getting used to the idea that we are entering a pre-war era in the sense of a new Great War, maybe the third. We must remember a key position of Rosa Luxemburg while the Great War was raging. Imperialist politics is not the work of one country or a group of countries. It is the product of the global evolution of capitalism at a given moment of its maturation. It is by its very nature an international phenomenon, an indivisible whole wall that we can only understand within the mutual relations from which no country could be excluded. All major crises associated with war in the age of capitalism have as a decisive background the competition of different poles of the exploiting classes within a country, or powerful capitalist states or international organizations. At the same time, opposing internal dynamics of exploited and oppressed classes and strata are formed. The background of the war, hysteria, and wars of the present period in the sharpest capitalist rivalries, especially as they coexist with economic difficulties and critical elements of modern capitalism. They meet the many aspects of a universal crisis and the emergence of contradictions of the social model of exploitation, as evidenced by the catastrophic failure of governments to deal with the pandemic, the environmental crisis, the deadlocked and destructive approach to energy crisis, etc. Of particular importance in our case is the competition for gas pipelines in Europe and in general the competition for energy in conditions of climate change as a product of capitalist development and the inclusion of nature in the capitalist market. To have a clear view of the real causes of the war in Ukraine, we have to remember the Nord Stream 2 pipeline made jointly by Russia and Germany, the US statement that they will never allow to operate, but also the huge investments in liquefied natural gas, LNG, infrastructure in the US, which aim not only to hit Russia financially and strategically, but also to make Europe a more loyal ally as well as a weak customer,
In short, we have a war of pipelines, a war of markets, a war of capitals and their competitions. On the one hand, in terms of geoeconomy, the tendency is for the US and the West to lose their primacy over emerging China and Asia. China's share of world GDP, gross domestic product, from 3.4% in 1990, is expected to reach 21.4% in 2024. Respectively, the share of the US and Europe from 41.2% is expected to reach 28.2% in 2024. The reversal trend is clear. 20 years ago, Chinese products were synonymous with low quality. Today, they are identified with 5G technology and Huawei. In terms of purchasing power, China is already the first economic power in the world, while in a few years, this is expected to happen in terms of nominal GDP, gross domestic product. On the other hand, at the military and geopolitical levels, hegemony and supremacy clearly belong not just to the West, but predominantly to the United States. US military spending was in 2020 3 times that of China and 13 times that of Russia. The US has 750 military bases in 80 countries around the world, while Russia can only roar around its neighborhood, while it has only one base outside the territory of the former USSR in Syria. In the big world picture, the US, NATO, and the EU are using the military advantage to offset China's economic rise and the Sino-Russian axis. In this big picture, an essential element is the NATO encirclement of Russia, as well as that of China in the Pacific. In Europe, at the geopolitical, geoeconomic, and the military levels, the US is also moving very actively and trying to gain extra positions. They want to reach in a breath's distance from Russia with the ability to destroy it, to break the axis of common trade business interest of Russia, Germany in the field of energy, to unite big and small allies together with puppet governments like the one in Ukraine in the context of continuous NATO expansion, but also the need for the US to transfer forces to the Pacific. Greece is an integral part of the US-NATO-EU offensive axis. The hosting of US bases is an objectively military target of Russia. The rise of Russia's power aspires not to restore the USSR, but the glory and power of the Russian Empire in the role of a powerful world nuclear power, a goal that could only be claimed in conjunction with its support for China's economic growth. How do we stand up to this deadly competition? The worst option is the acceptance of the TINA, there is no alternative, logic. In this context, assuming that the war of markets, pipelines, and the formation of spheres of influence, the only option is to choose the side of one or the other pole of capitalist competition. Thus, there are even forces that speak in the name of Marxism, blaming Russia almost exclusively for what is happening by disguising the offensive strategy of the US and NATO, while others want to see on the Russian side either a continuation
of the USSR and Red Army at a time when the current Russian leadership is aiming for decommunization, or even the useful ally for the defeat of the US and imperialism. In real life, things are different. The war in Ukraine is uprooting thousands, wreaking havoc and devastation, costing the lives of soldiers while offering a victory to US strategy. This is shown by the NATO rallying, but also by the fact that now the squares around the world, in contrast of the 90s and the wars in Iraq, are filled, often with open patronage by bourgeois governments and mechanisms, with Russophobia and aims to west of democracy and freedom. The crucial issue is the formation of a massive international independent coalition of peoples that will threaten the war strategy without interfering with any pole of the war. If it does not exist with a distinct militant revolutionary spirit, then the tactical answers will prove to be suicidal, at least unable to affect developments, as it will be captured under false flags. More generally, the great question is the independence of workers, politics, and the communist response as a whole for humanity today, for all the great issues of our time, from labor to the environmental crisis, from democracy to the coexistence of peoples in search of a new round of socialism, communism, against the context of violence, war, and destruction inherently constituted by capitalism. There are tough political and theoretical conditions for this direction, which will be judged through the active presence of communists in the field, or direct political struggle, which can only focus on the struggle for the disengagement of Greece from the war, the removal of US military bases, the withdrawal from NATO, and the cancellation of military armaments programs launched by the current New Democracy government, as well as the previous Syriza one. More generally, in Europe, the left must raise, on the one hand, the issue of the dissolution of imperialist organizations such as NATO and the EU, and on the other hand, in each country to raise the issue of their immediate withdrawal from NATO and the EU. This was my first speech. Thank you. Gracias, Pablos, del NAR de Grecia. Y ahora le damos también la palabra a otro Pablo, en este caso Pablo Heller, compañero del Partido Obrero. Pablo. Bueno, le quería aprovechar en primer lugar para agradecer la presencia de los compañeros, tanto Pablo del NAR como del compañero del CUP de Cataluña. Yo creo que es muy necesario este tipo de debates y no es tan común que se hayan hecho este tipo de debates entre organizaciones de Latinoamérica y Europa. Entonces, me parece que es un ejemplo que lo tenemos que multiplicar y replicar para avanzar, que tiene que ser también una de las preocupaciones, junto con el debate, cómo llevamos adelante una acción internacional contra la guerra. Antes que nada, quería señalar que la guerra, como primera constatación, termina de hacer añicos la tesis
de que una guerra, incluso el peligro de una guerra mundial, estaba excluida. El argumento es que con la implosión de la Unión Soviética, con el proceso de globalización, ya el fantasma, el peligro de que viviéramos una nueva guerra mundial estaba excluido. Esta tesis se ha hecho completamente añicos porque supuestamente con la implosión de la URSS significaba el triunfo, entre comillas, del capitalismo y según esa tesis se iba a despejar la posibilidad de guerras, la Guerra Fría e incluso la Guerra Caliente. Ahora la guerra está hirviendo porque el argumento el elemento que tenemos es que, otra observación que quería hacer, es que esto, siendo importantes todos los conflictos anteriores, tenemos conflicto en Medio Oriente, tuvimos en Libia, conflictos bélicos. Esto no es el calco de los conflictos anteriores. Esto representa un salto. Y tiene que ver con el hecho de que ya no estamos simplemente ante una guerra que se realiza en la periferia, sino que se realiza en uno de los corazones del capitalismo, es decir, dentro de las fronteras de Europa. Y el otro elemento que es muy importante, que nos pongamos de acuerdo, que avancemos en una caracterización, que acá no se trata de una guerra que enfrenta a Ucrania con Rusia. Acá hay un involucramiento directo por parte de la OTAN, incluso un involucramiento bélico directo, porque inclusive es una ficción, y más en la etapa moderna, considerar que como no hay tropas norteamericanas en forma directa en territorio norteamericanos, desde la OTAN, en territorio ucraniano, no hay un involucramiento directo por parte de la OTAN. Y no se trata solamente de la entrega de armas, ni del adiestramiento, sino que en la guerra moderna, por la sofisticación del armamento que se puede manejar a distancia, una parte importante de las operaciones que se realizan en Ucrania están hechas directamente por personal de la OTAN. Inclusive hay casos muy claros que se han descrito, el asesinato de los generales rusos, o el operativo que condujo a hundir lo que era la nave insignia de la Armada rusa en el Mar Negro, fue hecha directamente a distancia por los norteamericanos. De manera que la OTAN está involucrada en forma directa. Y esto es importante porque hace a la caracterización de esta guerra que tenemos que ver que es una guerra imperialista. Zelensky simplemente actúa como un peón de la OTAN y del imperialismo en general. Y de tanto hablar exclusivamente cuando se cargan las tintas, incluso en la propaganda occidental, sobre la responsabilidad que tiene Rusia porque invadió, se trata de omitir la responsabilidad principal que tiene la OTAN y particularmente las grandes potencias europeas, empezando por Alemania y Francia, pero también Estados Unidos, en la penetración que se ha hecho en forma brutal a partir de la disolución de la URSS en toda Europa del Este. Prácticamente toda Europa del Este se ha convertido en una semicolonia económica y militar, porque junto con la penetración económica ha venido el avance de la OTAN. Y uno de los eslabones en todo este proceso
es la penetración y el desembarco en Ucrania, que se ha convertido también en una suerte de protectorado de la OTAN, e incluso hay un desembarco enorme de capital internacional, y junto con ese proceso han venido los planes del Fondo Monetario Internacional, que han atado completamente los destinos de Ucrania a el imperialismo en su conjunto. Y han convertido Ucrania en tierra arrasada y en el país más pobre de Europa. Esto no se puede encubrir. Y es lo que se trata de encubrir en muchos casos con toda esta propaganda pérfida por parte de Occidente. Y lo que hay que tener claro es que no se detiene en Europa del Este el avance de la OTAN. Y es muy así, creo que bastante ilustrativo, las deliberaciones de la OTAN en el último cónclave en Madrid, donde a confesión de partes vieron ese famoso dicho, dice, hay relevo de pruebas, porque dicen que evidentemente el enemigo estratégico no es solamente Rusia, sino también China. Es decir, que todo este avance en Europa del Este se ha hecho un virtual cerco contra Rusia, y la idea fundamental es avanzar en un proceso y completar un proceso de restauración capitalista que ha comenzado hace ya varias décadas y que supone no solamente un avance en el terreno económico, sino fundamentalmente en el terreno político y en el terreno militar. Para las grandes potencias capitalistas que tratan de enfrentar una crisis capitalista muy aguda, un impasse capitalista, la condición que ven para tratar de superar en ese impasse es someter a Rusia y a China y llevar adelante un proceso no solamente de colonización económica, sino un proceso de colonización política. Esto quiere decir que hay que colocar a Rusia y a China bajo la tutela directa, no solamente de Washington, sino del conjunto de las principales usinas y órganos del capital internacional. Esto es importante porque implica avanzar hacia una política de escalada bélica, que es la que estamos viendo que estamos viendo el día de hoy. Y entra este hecho, esta necesidad de una colonización, que me parece que es oportuno, en este caso, viene al caso señalar, que en un momento determinado Biden señaló que el objetivo era voltear a Putin. Y después dijo que se había ido, que corregía sus declaraciones, hacía una desmentida, y que no iba tan lejos o lo que sea, pero que en realidad eso que fue calificado como un exabrupto es en realidad la intención de Occidente, que es modificar el régimen político en Rusia y también en China. Y esto es incompatible y entra en colisión con los intereses y los apetitos que tiene la clique, la élite dirigente, tanto en Rusia y China, y también, por supuesto, entra en choque con una burguesía, con una oligarquía que se ha enriquecido todos estos años al calor de la restauración capitalista. La restauración capitalista para el imperialismo tiene como condición
que ambos, Rusia y China, se integren en forma subordinada al mercado mundial. Y esto entra en un choque muy profundo que es el que estamos atravesando ahora. Y también, en función de esto, tenemos que ver entonces que es muy importante qué caracterización hacemos. Por lo tanto, tenemos una guerra imperialista que enfrenta a las potencias, que es muy importante, por eso tiene una responsabilidad primordial, que son las hegemónicas todavía en el mundo, con una potencia todavía que es de segundo orden, que ha quedado relegada como la de Rusia. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que esta guerra imperialista, si es así, desmiente la idea de que en esta guerra lo que está en juego son los intereses, las aspiraciones del pueblo ucraniano, sino que el pueblo ucraniano es el pato de la boda de todo esto. Y yo no diría solamente el pueblo ucraniano, sino el pueblo europeo y en general los pueblos del conjunto del planeta. Porque la OTAN no es el exponente ni de la libertad, ni de los derechos humanos, ni de los intereses nacionales del pueblo ucraniano, pero tampoco, obviamente, Putin y el régimen ruso es un exponente de una causa de tipo antiimperialista. Rusia, al igual que China, la oligarquía que gobierna junto con los oligarcas que se han beneficiado durante todo este periodo, lo que defienden es su propia tajada en el proceso de restauración capitalista. No hay en juego ningún interés de tipo progresivo. Y basta escuchar al propio Putin, porque Putin dijo que el ejemplo que él sigue y la tradición que él reivindica es la de los zares. Es decir, la lógica que domina la política de Putin, que también es muy similar en muchos casos a la que domina la política de Xi Jinping en China, es exclusivamente defender sus propios privilegios y su lugar y su tajada y sus apetitos en ese proceso de restauración. Y dijo que lo que él quisiera es volver a la grandeza que tuvo Rusia con Pedro el Grande. Y es lógico que eso ocurra porque la dirigencia rusa no puede encarnar ninguna cruzada ni ser el portaestandarte y portavoz de una política de liberación o liberadora de los pueblos, cuando en sus propias fronteras está llevando una política de ajuste, de ataque al pueblo, de represión impresionante contra cualquier manifestación opositora. Y agregaría, para poder tener un panorama completo, que no puede ser una fuerza liberadora porque Rusia, con la misma lógica que aplicaban los zares, está llevando una política de opresión brutal contra las naciones que han quedado bajo la órbita de Rusia. Miren lo que ocurrió con Chechenia y la masacre de Chechenia. O hace muy poco con Kazajistán, en los cuales Rusia intervino para provocar un baño de sangre contra el pueblo que se levantó también contra una política de ajuste. Entonces esto es lo que tenemos que tener absolutamente claro cuando definimos este tema. Vamos a quedar para el debate probablemente, pero es una impostura evidentemente cualquier tipo de autodeterminación. No hay autonomía posible de Ucrania porque bajo la tutela tanto de la OTAN como la tutela rusa,
lo que están haciendo es tratar de repartirse, hacer un desguace de Ucrania en función de sus propios intereses, y la carne de cañón es el pueblo ucraniano. En ningún caso, ni siquiera en el este ucraniano, lo que vamos a tener va a ser una caricatura de autodeterminación en las provincias del este, va a ser un protectorado de Moscú, como hoy en día están bajo esa misma política de sometimiento brutal las naciones que están bajo la zona de influencia de Moscú. Entonces, yendo a las conclusiones finales, quería señalar dos cosas que me parecen que son importantes. La guerra es la confirmación del carácter catastrófico de la época que vivimos. Y más aún, del carácter explosivo de las contradicciones por parte del capitalismo, que en su fase de agotamiento está apelando, y no tiene más que apelar a ese método, cada vez en forma más marcada, a tratar de resolver sus contradicciones a través del uso de la fuerza. No se trata de un accidente la guerra, corresponde a una crisis de fondo del capital. Y no estamos nada exagerando, porque lo único que se habla hoy en toda la prensa mundial, y siempre algunas veces decíamos que exagerábamos, que al Partido Obrero particularmente se lo tildaba de catastrofista, yo creo que nos hemos quedado cortos, porque hoy de lo único que se habla es de la catástrofe alimentaria, de la catástrofe energética, de la catástrofe migratoria, de la catástrofe étnica. No es una confesión de la época y de la necesidad de enfrentar esta barbarie y de ponerle fin a esta barbarie. Y acá viene el tema final que quería señalarles sobre la responsabilidad en todo esto que tiene la izquierda, y particularmente la izquierda que se llama revolucionaria. Porque la guerra lo que ha sacado a relucir son diferencias muy profundas de fondo en la izquierda. Tenemos a la mayoría de la izquierda alineada mayoritariamente alineada con la OTAN. Esto está mostrando una presión muy profunda que en la izquierda está sometida por el Estado y todo el aparato brutal y los recursos que maneja el imperialismo. Tenemos lamentablemente no solamente un alineamiento con la OTAN, sino que hay sectores enteros de los llamados del progresismo de la izquierda que llaman a que ir más lejos en las acciones punitivas, en reforzar la guerra, en manejar el armamento, lo cual inclusive va reñido con las tradiciones, en muchos casos, de la experiencia de la izquierda que se ha opuesto a las bases de la OTAN, y todo esto es un desbarranque completo. Y una minoría que, estando en contra de alinearse con la OTAN, ha terminado alineándose en la vereda opuesta, detrás de Moscú y detrás de Putin, a los cuales lo identifican como una causa de tipo antiimperialista. Frente a esto, nosotros planteamos que hay que tener una orientación diametralmente opuesta por el vértice a estas dos posturas que se alinean con uno u otro bando y que están vinculadas a sacar todas las conclusiones de que estamos ante una guerra imperialista. Y planteamos en función de esto la necesidad de que se concentre en un planteo que aparte ha sido una tradición de
muchos, de todo lo que fue el movimiento internacionalista de los trabajadores en la Primera Guerra, en la Segunda, de guerra a la guerra. Luchamos por la necesidad de enfrentar a la OTAN y también a Rusia, oponiéndole una acción común de los pueblos, en primer lugar, de Rusia y Ucrania, pero también la unidad de los trabajadores de toda Europa, que tienen una obligación fundamental también, porque tienen la obligación de enfrentar a sus propias burguesías, retomando un principio fundamental, que el enemigo fundamental no es el pueblo de al lado, de enfrente, que nos están sometiendo a una guerra fratricida, y que en oposición a eso tenemos que luchar por tratar de derrocar a los gobiernos que son responsables de esta guerra, y reemplazarlos por gobiernos de trabajadores, avanzar en esa dirección en el marco de la unidad socialista, en primer lugar de Ucrania, pero también de Europa, incluyendo a Rusia, y por qué no, por una unidad de todos los pueblos del mundo, para terminar de derrotar al imperialismo. Por último y final, venimos de un congreso del Partido Obrero, se ha discutido con mucha profundidad todo el tema de la guerra. América Latina está más lejos del teatro de operaciones, pero las consecuencias son brutales sobre todos los pueblos del mundo, y va a tener consecuencias brutales también en América Latina. Y hemos sacado un llamamiento y aprovechamos la oportunidad para hacer extensivo, por supuesto, a las dos organizaciones que están presentes acá, de ver cómo damos pasos efectivos para largar una acción e iniciativas internacionales de lucha en común, que levanten como bandera fundamental guerra a la guerra, no a la OTAN por la disolución de la OTAN, fuera Rusia de Ucrania, condenar la invasión, que se retire Rusia, y por la unidad internacional de los pueblos, por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de todos los pueblos. Bueno, esto es nuestro planteamiento, que estamos en una campaña, hemos también tomado algunas acciones en la Argentina, pero creemos que es fundamental avanzar en una coordinación de tipo internacional. Bueno, muchas gracias y por supuesto, bienvenido al debate. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ahora vamos a pasar a la segunda ronda también de intervenciones, aunque un breve segundito antes de eso, quiero aprovechar que se cayeron estos libros para recomendarles su adquisición a todos. Esta es la última reedición que hicimos de la historia del movimiento piquetero, nuestro compañero Luis Oviedo, que tienen, por supuesto, este importantísimo movimiento aquí en desarrollo, desde sus inicios, pasando por el argentinazo, y también la última edición de En Defensa del Marxismo, nuestra revista teórica, en ese caso dedicado al argentinazo justamente por su aniversario, y va a venir ahora un próximo número especial sobre la guerra imperialista, que también los invitamos a que estén atentos a su salida. Pueden adquirirlos, ustedes saben, en la página de En Defensa del Marxismo, que hay allí una tienda virtual para facilitar también las cosas. Dicho esto, y para pasar a la segunda ronda, hemos recogido una serie de preguntas, inquietudes que nos fueron llegando a lo largo de la semana de varios compañeros sobre estas temáticas, con lo cual queremos comentarles a ustedes para que cada orador pueda tomar lo que considere, por supuesto una inquietud especial sobre cada país, sobre todo para el público argentino. Y hemos tenido varias preguntas, por ejemplo, en torno a la cumbre de la OTAN que se realizó allí en Madrid. Bueno, también hay una consulta por la cumbre y qué ocurrió con la movilización contra esta cumbre, que ha tenido una importancia y que también desde aquí hemos seguido con atención
para, bueno, esta expresión de rechazo a estas políticas que también redundaron, según entendemos, en el aumento de los gastos presupuestarios propuestos en todos los países de Europa y que son parte de la OTAN. A la vez también, cuál es el rol que ha tenido la izquierda europea, la izquierda, por ejemplo, en el Estado español, la izquierda en los países que son miembros de la OTAN, en donde ha habido un debate también con respecto a esto, qué debates hubo, qué posiciones y también cómo se coloca allí una postura independiente. Por otro lado, lo que ocurre en Grecia, en donde también allí hay 2 bases de la OTAN, muy cerca del teatro de operaciones. Una pregunta específica que están aquí trayendo es el problema de qué ocurre con Turquía, que se ha sumado a esta coalición, pero con una serie de pretensiones, entendemos, sobre el mar Egeo, sobre el mar Mediterráneo, cómo afecta esto, qué ocurre en la zona de los Balcanes, donde también están muy, muy cerquita de las operaciones en Ucrania, y por supuesto qué ocurre con la izquierda en Grecia, que allí también hay una larga tradición de luchas, de huelgas generales, de enfrentar los planes de ajuste de la Troika, cómo se posiciona actualmente ante esto. Y además de eso, bueno, también preguntas referidas a lo que ocurre en América Latina, que ha tenido una nueva ola de gobiernos que se reivindican progresistas, naturalmente han adoptado posiciones con respecto a esto, uno más cerca de Rusia, otro más cerca de la OTAN. ¿Qué debates hubo en este curso de acción, sobre todo de la izquierda, de los sectores que se reivindican combativos, independientes, etc.? Y las otras preguntas que quería presentar, bueno, por supuesto, al respecto de China, que aquí se ha trabajado bastante y se ha debatido bastante. Si algún miembro también quiere recogerlo nuevamente, que es parte, evidentemente, del debate, el cerco también contra China, etc. Y no quiero olvidarme ninguna. Bueno, ¿y qué acciones internacionales se puede llevar adelante frente a esta situación? Es decir, si hay algún tipo de plan, de perspectiva, de proyecto para desenvolver esto en América Latina, en Europa o en otros continentes, también está abierto este debate, esta cuestión. Vamos a darle entonces la palabra a Carles Riera, de la CUP, para que él tome durante los minutos correspondientes lo que considere del debate, de las preguntas. Así que tiene Carles la palabra. He escuchado con atención las intervenciones anteriores, tanto del compañero de Grecia como del compañero de Argentina. Y ahora, a propósito que lanzan ya las primeras preguntas por parte de los participantes que nos escuchan en este coloquio, precisamente una de ellas está conectada con algunas de las cuestiones que yo quería aportar en esta segunda intervención. Y es la pregunta que hace referencia a lo sucedido en la cumbre de la OTAN en Madrid, en el Estado español. Bien, hay que tener en cuenta que la guerra en Ucrania, es decir, la guerra en las fronteras orientales de Europa, tiene una consecuencia global y genera un reajuste y una recomposición global de equilibrios también en Europa. Y eso genera un fortalecimiento de la alianza entre Estados Unidos, el Estado español y, por ejemplo, Marruecos, ¿no? Es importante tener en cuenta esta consecuencia. Ante la fragilidad o la vulnerabilidad de la frontera oriental europea, la Unión Europea, Estados Unidos, España se esfuerzan para estabilizar y consolidar su frontera occidental. Y aquí vemos la paradoja de cómo un gobierno teóricamente de izquierdas, el del PSOE y Podemos, participa en esta alianza, ciertamente con algunos debates internos entre el PSOE y Podemos en cuanto al aumento del gasto militar, etcétera, etcétera, pero para nada poniendo en cuestión ninguno de los dos socios, ni el PSOE ni Podemos, la pertinencia a la OTAN y esta nueva alianza en el frente occidental entre Estados Unidos, la Unión Europea, el Estado español y Marruecos. Esto tiene consecuencias muy obvias y es dejar a la intemperie el movimiento saharaui al frente Polisario en su larga lucha por la autodeterminación,
Esto tiene consecuencias muy graves en la nueva cooperación entre España y Marruecos frente a la migración, y esto tiene consecuencias. Más de 40 muertos en la frontera de Nador y de Melilla, porque la nueva cumbre de la OTAN en Madrid no solo ha definido a China como el nuevo adversario, sino también ha definido a las migraciones como una de las nuevas amenazas que la OTAN tiene que combatir. Una crisis humanitaria, una crisis económica global, una crisis ecológica mundial, unas desigualdades a escala mundial que producen lógicamente migraciones con todo el derecho y que deben recibir toda nuestra solidaridad y apoyo, y que hoy son definidas por el capitalismo, por la Unión Europea, por Estados Unidos, por la OTAN, por España, como una nueva amenaza global. Yo creo que ese es un reto para nosotros como internacionalistas que debemos tener en cuenta para hacerle frente solidariamente. Ciertamente, la cuestión de la OTAN a partir de la guerra en Ucrania ha suscitado un debate muy importante y ha sido muy duro, muy triste ver cómo una batalla ideológica y política que habíamos ganado en la izquierda, después de las campañas anti-OTAN, del movimiento antiglobalización, altermundialista, un discurso por la paz anti-OTAN y antimilitarista que habíamos convertido en éticamente hegemónico, hoy ha sido cuestionado y está tomando la hegemonía incluso en la izquierda un nuevo discurso militarista, remilitarizador, atlantista, otanista, etcétera, etcétera, ¿no? En muy pocos días, en pocas semanas, ¿no? Y tenemos pues que empezar de nuevo internacionalmente, desde una alianza internacional y desde luchas locales y regionales, en reconstruir de nuevo esa hegemonía ética y política de ese pacifismo antimilitarista, antiatlantista, anti-otanista, y dejar claro que para nada la paz mundial, para nada la justicia mundial, el equilibrio mundial vendrá de una hegemonía de la OTAN, como actualmente parece ser que la mayoría de la izquierda profesa, ¿no? Sino que vendrá precisamente de un debilitamiento, de una crisis y de una retirada de ese bloque imperialista de la OTAN y, por tanto, del imperialismo norteamericano y de su brazo militar, que es la OTAN. Por tanto, esta es una primera reflexión que quería compartir. Aún así hubo una movilización importante en Madrid contra la OTAN. No fue una movilización menor, pero hay que decir que actualmente, y así lo han reconocido los medios de comunicación público, y no es para nada una alegría para nosotros, nuestro movimiento político, nuestro grupo parlamentario, actualmente somos el único en el contexto de los partidos políticos con presencia institucional, tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Parlamento español, que planteamos claramente una posición anti-OTAN, en este caso compartida con el bloque nacionalista galego en el Congreso de los Diputados español. Pero a nivel de Cataluña somos la única fuerza política que hoy sostiene un planteamiento anti-OTAN, que sostiene, desde luego, la crítica a la invasión rusa de Ucrania, la reivindicación del derecho del pueblo de Ucrania a su autodeterminación y a su soberanía, ciertamente, la salida rápida de este conflicto mediante acuerdos de paz y de negociación que recuperen el compromiso, la actualización y el cumplimiento de los acuerdos de desmilitarización, de control de armas estratégicas y de desnuclearización que siguieron a la Guerra Fría y que el bloque occidental ha incumplido sistemáticamente, haciendo de Europa una zona neutral, no alineada, desmilitarizada y una zona de seguridad a nivel estratégico, y convirtiendo esa frontera oriental de Europa en una zona desmilitarizada, en una zona de neutralidad y en una zona que no suponga una amenaza militar estratégica para ningún otro país, para ningún otro pueblo. Lógicamente, esto tiene que ir acompañado, como ustedes decían, de una nueva alianza de los pueblos, a partir del derecho de autodeterminación, de los derechos colectivos de los pueblos, una alianza de los pueblos frente a los imperios y frente a las alianzas político y económico-militares de los imperios. Y eso también tiene que ir acompañado por la reconstrucción de una nueva red, de un nuevo internacionalismo a escala global de la clase obrera, de la clase trabajadora,
a nivel mundial, porque el nuevo ciclo de crisis que se agudiza a partir de este otoño, como consecuencia de esa intensificación y agudización de la crisis capitalista que conlleva la guerra en Ucrania, como consecuencia de esas luchas entre poderes hegemónicos para dominar el escenario multipolar global, esa crisis va a poner de nuevo sobre el tablero, va a actualizar la lucha de clases a escala global y también a escala local en la defensa de los servicios públicos, de los derechos básicos, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación, a los suministros básicos, etc., ¿no? Eso requiere una fuerte lucha a nivel local y a nivel nacional, pero sin duda articulada en un nuevo internacionalismo, en una nueva red, en una nueva alianza global de la clase trabajadora, también en ese contexto de esa alianza de los pueblos a nivel internacional. Bien, esa es la cuestión que quería plantear. Sin duda hay otras cosas sobre las que hablar, pero tampoco quiero extenderme más, teniendo en cuenta que se nos ha preguntado por Turquía, que desde luego que va a aprovechar esta crisis para fortalecerse como poder regional, que duda cabe, y China, que va a ubicarse en esta batalla con claras oportunidades para fortalecerse como polo, como bloque dentro de este escenario multilateral. Y bien, con esto acabo mi segunda intervención y si hubiera ocasión para una tercera, ya aportaré algún último detalle a mi contribución. Gracias. Muchas gracias, Carles. Le damos también la palabra ahora a Pablos del NAR de Grecia. I have to say that the new era starts with many problems for the workers in the whole world and the people generally, because the problems that the war produces are very, very big, maybe bigger than this we lived some years before, 2010, 11, when they started a new policy to stop the problem of capitalism, but they didn't succeed. We know that the problem is very big for capitalism. They do not have any enemy, and they are in the worst position of all the period of capitalism, maybe. Of course, the over value is their point. They want to increase the problem to the workers, to slow down the value of working, and now we have this problem with energy and all the others comrades said from COP, for example, the problem in environment, the problem in the energy store. Environment. Yes, the problem of the environment, the problem of the rising up the prices of all the things because of the problem of the energy, but not only. Petrol, benzene, the gas and everything. This means that in the next period we will have many fights. The workers will be in front again. We lived that some years before, and we had many successes in this war. But Syriza came and they stopped everything. So we have to talk about Aegean problem, about the problem between Turkey and Greece. I have to say that the problem begins and from the two sides, and from Turkey and from Greece.
the bourgeois classes, they want to have the hegemony to this area, and they try to be first at the gas in Aegean Sea, as they believe they will find it. Second, they want to be the place where the gas roads and the petrol roads go through. And of course, they want to have under their control all the area, Balkans and Aegean Sea, like the blue dream of Erdogan, or the big Greece of Mitsotakis. So we say that we not have to divide anything with the Turkish people. We want friendship between the two peoples, and that means that we do not want to take the petroleum or the gas from the Aegean Sea, because the environment doesn't permit this. We have to stop the climate change, and this is one something that will help to go back, not to make the problem bigger, and of course to have friends to all the area around. So we are against our government in this point, and for example with KUKUE, the Communist Party of Greece has another view about this. First, they speak about the war in the way we speak. This is good for us, but on the other hand, they have the point that they have to be against Russia and NATO because Turkey is against Greece. So by this policy, they will protect Greece from Turkish aggressive. About about what is happening in Greece and the other political forces in out of parliament parties, there are many different positions. We try and gather the 9 political organizations, and we are together now under declare that we speak in the way I spoke before. They accept all these points, and we organized till now many demonstrations and other activities like papers we give to the people, and other events and other events. Another part of political organizations are with Russia, with Putin. Not exactly in the way they speak generally, but they believe that in this war, if Putin wins, will be another pole in the situation now that there is only one pole, NATO and the USA. If Putin wins, there will be another pole with China and Russia, maybe India. So it would be easier
for the workers to go in to to fight for the struggle we want. Of course, we do not accept this way of thinking because, as you said before, is a war against capitalists. So the workers, they do not have to win anything from this war. So we have to fight, as you said, war against war. There is no other solution, and we have to go in front with communist communist position, because this is a very, very critical period that the only we have to do is to win, to bring the workers' class in front to finish capitalism in all world. So that is a good opportunity for this, and to be together, all the people in the whole world. In this position, we try to speak with other European organizations, and we had a conference for this. They were from 18 countries of Europe. We had a conference that we signed a paper in the position I told you before. And after this, we had a demonstration in Spain against the conference of NATO, OTAN, and we've been there. We went there, and on 25th and 26th of June, the first day we had a conference with syndicates from Spain and members from other countries. I think there were from 7 countries. I don't remember exactly. Bulgaria and others. Romania, France. Yes. Now we will continue on this way. So we believe that you can join this position. We will send you what papers we have signed till now. Also, we will send you the position of the 9 organizations of Greece. And of course, there is another part of organization in Greece, left organizations, with not exactly NATO, but against Russia, and they want Putin lose the war. But it is not too many, just 2 or 3, I don't remember exactly, without any meaning. And at last, they didn't, they tried to make a demonstration in Greece from the government and the other parties. For example, Syriza and the government are with NATO. Our government sent weapons to Ukraine, and we had a demonstration against this. And of course, they gave new bases in Greece to NATO and to Americans. We have to try against all this and to throw away this government and any other government with the same position. That is our goal for the next period. And
very soon we have elections here, but we want to go to elections in the middle of workers' fights, the workers in the street, and in another picture from now. Please, thank you. Muchísimas gracias, Carles. Bueno, ahora le damos la palabra para que pueda responder a algunas de las preguntas al compañero Pablo Heller. Bueno, las preguntas son muy importantes. Agradecemos al público que nos ha hecho llegar todas estas preguntas. Quería dos cosas que me parece que son importantes, que se deducen de todo esto. Primer punto es que contra la guerra, que es el eje que estamos planteando, y ahí creo que todos coincidimos, la guerra, frente a la guerra no significa la paz imperialista. Ojo, que tenemos que tener cuidado de que no hacer traficar detrás de algunos planteos que tratan de abrir la ficción exclusivamente de que se podría llegar a una suerte de statu quo exclusivamente poniendo fin a las hostilidades. Un arreglo que hagan, por ejemplo, porque es una de las posibilidades, no hay que descartarla, es que se pongan de acuerdo Rusia y la OTAN, se repartan Ucrania, y es una salida absolutamente reaccionaria. Eso, lejos de ser un paso adelante para el pueblo ucraniano y para los pueblos de Europa y para todos los pueblos que luchamos por la liberación nacional y social, sería un golpe a todas esas aspiraciones. Y más aún, inclusive un arreglo de este tipo, como ya ocurrió en el pasado con los acuerdos de Minsk en el año 2014, ni siquiera son duraderos. Son el preludio para nuevos avances y nueva reapertura de las hostilidades. La única garantía contra la guerra es tirar abajo, poner fin a los gobiernos responsables de la guerra. Simplemente algún tipo de acuerdo donde se haga una zona desmilitarizada exclusivamente, se trate de evitar y establecer ciertos compromisos, es simplemente una expresión más de la guerra fría que prepara otra guerra caliente, y no significa que se disipa el fantasma y la pesadilla de la guerra. A la guerra, si queremos evitar una ficción o una impostura, tenemos que enfrentarla planteando la necesidad de que terminar con los gobiernos responsables de la guerra. La garantía de que en Ucrania se va a respetar su autonomía, realmente va a haber un derecho auténtico a la autodeterminación, no es solamente enfrentar al ejército ruso y expulsarlo de Ucrania, sino también poner fin a un gobierno títere como el de Zelensky, que es una correa de transmisión directa de la OTAN. La idea de que se llegue a un acuerdo y siguen al frente los Zelensky o siguen al frente los Putin no es más ni nada menos que un episodio más que prepara, que no resuelve los problemas y que prepara una nueva pesadilla contra los pueblos.
Por lo tanto, es muy importante de que seamos claros, por eso nosotros ligamos y decimos que el punto de partida de la lucha contra la guerra pasa por enfrentar a los gobiernos dentro de nuestras propias fronteras. Nuestro enemigo principal son nuestros propios gobiernos y tenemos que contribuir en esa medida que la mejor contribución que puede hacer los pueblos de Europa es enfrentar en primer lugar a sus propios gobiernos. Porque imagínense que si enfrentan a sus propios gobiernos en España, en Francia, en Alemania, es donde sale la ayuda militar a Ucrania. Y no hablo también de que es la responsabilidad principal de los trabajadores de Norteamérica. Porque un golpe al imperialismo, y el golpe más importante que podemos dar al imperialismo y todo este afán de tipo guerrerista, es golpearlos dentro de su propio territorio. Si hay grandes movilizaciones, que es lo que tenemos que tener como condición en Europa, eso va a ser un factor disuasivo contra la escalada de la OTAN. Por lo tanto, digo, para primer punto, entonces creo que esto es lo que quería hacer la reflexión. A la guerra imperialista no le oponemos una paz imperialista, sino que le oponemos la necesidad de llevar esta lucha contra los gobiernos responsables de la guerra, oponerle la unidad internacional a los trabajadores, plantear la perspectiva de gobiernos de trabajadores en todos los países, en Rusia, en Ucrania la lucha por evitar una lucha de tipo fratricida y unir a los pueblos del este y del oeste, y la unidad socialista de Europa, incluyendo a Rusia. Esta es la vía, la única vía posible, y el desafío que tenemos los revolucionarios para enfrentar la crisis actual. Y por lo tanto debe ser la base, el principio el que inspire nuestro trabajo de tipo internacional. Y es el llamado que hacemos. Después voy a dejar para simplemente alguna reflexión sobre las preguntas que se habían hecho, y después vamos a dejar para el final, cuando corresponda al cierre respectivo. Bueno, ahora para el cierre, el compañero Carlos Riera de la CUP de Cataluña. Bien, en primer lugar, reafirmar lo que ya dije al principio, y es felicitar la iniciativa por este encuentro y a la vez agradecer la oportunidad de poder formar parte de él. Realmente es un encuentro que debemos repetir, extender y ampliar a escala global e internacional. Y en cuanto al tema que nos ocupa, solo reafirmar o subrayar algunas cosas que ya fueron dichas y que tal vez me gustaría destacar para el final. Creo que estamos de acuerdo en que el actual conflicto en Ucrania, la actual guerra en Ucrania, no obedece a ningún objetivo desde el punto de vista de autodeterminación y soberanía de los pueblos frente al capitalismo o frente al imperialismo. Hoy esta guerra en Ucrania, este conflicto en Ucrania, no obedece a ningún objetivo desde el punto de vista de un proyecto socialista, ni a escala local, ni regional, ni a escala global. Y hoy por hoy este conflicto en Ucrania no obedece a ninguno de los objetivos de una verdadera izquierda a nivel internacional, ni a los objetivos de la clase obrera, de la clase trabajadora a escala global. Al contrario, obedece a aspiraciones expansionistas de tipo imperialista a escala regional o a escala global,
obedece a la pugna, a la lucha por la recomposición del poder y la hegemonía en un contexto multipolar, y obedece a la lucha por la hegemonía en un contexto de reajuste y de recomposición en la crisis capitalista. Eso hace que nosotros tengamos que denunciar esta guerra, que oponernos a esta guerra, a trabajar y a contribuir por una solución lo más temprana posible, verdaderamente algo opuesto a lo que es la actual línea política en la Unión Europea, en Estados Unidos, en la OTAN, etc. Es pues, muy importante una posición contra la guerra y contra la OTAN como marco global en este conflicto. Es muy importante que en el contexto de este conflicto nos preparemos para enfrentar una fuerte agudización de la crisis a nivel internacional, que sin duda va a tener como primera consecuencia un ataque a los derechos fundamentales de la clase trabajadora y de la soberanía y de los derechos de los pueblos a escala global. Y eso requiere un enfrentamiento local, regional, por la lucha por la autodeterminación, por la soberanía, por los derechos sociales, por los derechos económicos, por los derechos de las clases populares en todos los territorios, pero a la vez de una alianza internacional, de una alianza global y mundial de la clase trabajadora, de la izquierda, de aquellas fuerzas y movimientos que defendemos un verdadero proyecto socialista frente a todos los imperialismos y frente al capitalismo. Esa sería tal vez mi conclusión y mi propuesta. Hay que enfrentar la guerra, porque hay que enfrentar la crisis, porque el capitalismo y el imperialismo está aprovechando esta guerra para intentar fortalecerse a escala global. Y eso tenemos que enfrentarlo localmente y globalmente, en nuestras luchas locales, por la soberanía, por la autodeterminación, por el avance del proyecto socialista a escala local, a escala regional, y también por la progresión del proyecto socialista a nivel global mediante una nueva recomposición de redes y de alianzas obreras de izquierdas y socialistas a nivel mundial. Muchas gracias, un fuerte abrazo, un gran saludo, espero que sigamos encontrándonos en la lucha a nivel global, a nivel internacional y desde nuestro internacionalismo, desde nuestra solidaridad mutua y recíproca, compartiendo espacios y territorios y luchas. Agradezco de nuevo la oportunidad de compartir con ustedes este debate y me despido de antemano porque en 5 minutos tendré que desconectar. Hasta siempre. Ahora vamos con el cierre del compañero Pavlos del NAR de Grecia. Pavlos, cuando quieras. I think we speak much time. So the only I have to say is that we have to fight for unity. Is the best we have to do now, because our strength goes up if we are all together to this fight. Here in Greece, we have to fight against first government, NATO, and especially Americans, because they have under their control and the government and our country. They built new bases in front, at the front of Turkey, between Turkey and Greece. Alexandroupolis is a big base that they have it for against Russia, is at the north Greece. So we have to fight against this first. Of course, we have bases at all Greece, especially in Crete, at the island of Crete, at the south. And second, we have to get to fight against European Union.
we have to fight against this because it is an imperialistic mechanism which do not permit to the workers to go on, and they built a new strategy against the workers' fight and against anything that goes against them. We have a very, very bad experience of the role of United Europe and, of course, of the AFT, IFM. We know that you have the same problem. You had the same problem. For this, that I've been at Argentina some years before on 14, and I met some comrades at your offices. I've been there as a member of the syndicate of public workers, and it was a very good experience, this meeting. We spoke about the problems of the period. I think it was 2014, if I remember well, 14 or 15. And two comrades came at Argentina 2 months before, if I remember well, and spoke with you. We believe that we have to continue this partnership, and of course we are not in your historical road. We became from the Communist Party of Greece on 1989. We split when the Communist Party built a government with the Right Party, and after with PASOK, all together. So we couldn't accept these things. They built also Synaspismos. It was a party before Syriza. And after they found that they were wrong. Anyway, we built NAR in this period, 1989, more than 30 years, 33 years before. And we try in Greece, we built Adarsia, a front with other political organizations, and we try through this front and for the elections, and for the syndicates and everywhere. We have to gather more and more in these positions, and we believe we can do it because we are maybe a little number of organizations that we have the same opinion about what is happening this critical period. So about the internationality, we have to say that for us is very, very, how can I say it, the best position to go on. We have to try to connect with as many as we can organizations with parallel roads and parallel movements. So we will do what we can to inform you, and to inform you continuously about what is happening here,
We will send you information about the workers' movement here and the political situations and everything that can help you to have a good view what is happening in Greece, a little point of Europe. We hope that we have the same from you, because we are interested about Latin America. We know that many things changes, but we are with a critical view what is happening in Chile, in Venezuela, in with Sandinistas and everywhere. Maybe Brazil, the next period with Lula. Of course, we are in another thinking, another road. But we are interesting because we believe that Latin America is in the mouth of the lion. America is very close, and more than 100 years, they are against all the people of South America. Thank you. Gracias, Pablos. Ahora pasamos al cierre de Pablo Heller y al cierre también final de la actividad. Sí, creo que es muy útil este intercambio que hemos tenido. Es reconfortante también ver que hay una iniciativa también de una izquierda que se ha colocado en un terreno independiente y que también tuvo una expresión esto en la movilización que hubo con motivo de la cumbre de la OTAN en Madrid. Seguimos con mucha atención también el comentario que hizo el compañero del NAR de Grecia, de que se reunió con un conjunto de sindicatos, dijo de 7 países, según lo que tengo entendido. Con lo cual tenemos que ver cómo este intercambio, que de hecho esta mesa debate, no puede ser el puntapié inicial para algún tipo de iniciativa internacional más amplia, en la que ustedes también, los compañeros tanto de la CUT catalana como nosotros, veamos qué podemos realizar en común, inclusive tratando de interesar a las expresiones que hubo, que tuvieron una traducción en la movilización en su momento en España, para ver cómo avanzamos en ese terreno. Lo dejo como una preocupación, quizás en un intercambio mayor, y ver qué pasos podemos dar en este sentido. Le damos importancia. El otro plano que quería señalar es que estamos en un escenario tremendamente convulsivo y mi apreciación es que no hay una oposición a toda esta barbarie. La oposición cada vez es muy importante. Si bien no se traduce en términos de las posiciones mayoritarias de la izquierda, sí tienen importancia en el hecho que la catástrofe, esta que yo dije que se ha convertido en una catástrofe humanitaria, porque el mundo está siendo conducido a penurias y privaciones
sin precedentes, una catástrofe alimentaria, la crisis energética que también se vive con mucha virulencia en Europa, ni que hablar en todos los países emergentes, y que es el caldo de cultivo de rebeliones populares. Es decir, el pueblo no está comiendo vidrio, no está aceptando, sino que esto está provocando un fermento en una reacción popular cada vez más significativa, y también esto empieza a traducirse en giros políticos. Y cuando hablo de giros políticos es porque se está llevando puesto a gobiernos enteros, como en el caso de Europa, que la punta de lanza del guerrerismo en Europa, que es ni más ni menos que el gobierno conservador de Boris Johnson, no tuvo más remedio que presentar su renuncia. Y lo mismo acaba de ocurrir con el gobierno de Draghi en Italia. Están siendo conmovidos todos los regímenes políticos, no solamente en Europa, sino en los países emergentes. Y hablando de América Latina, en las últimas semanas hemos tenido la movilización que ha puesto en jaque al gobierno de Lasso en Ecuador, y ha culminado con una sublevación general encabezada por las organizaciones indígenas, pero acompañada por el pueblo, que ha logrado una victoria en sus reivindicaciones. Y a renglón seguido ha sido conmovido Panamá. Y yendo más lejos, en otros continentes, quizá la expresión más alta de que hay una oposición, de que el pueblo empieza a reaccionar. ¿No es acaso algo que ha ocupado la primera plana de todos los diarios y los medios de comunicación del mundo, y que ha quedado grabado en las retinas de todos los pueblos, que es la sublevación en Sri Lanka? Es emblemático porque la población directamente echó a los mandatarios, al presidente, echó el poder político y ocupó ni más ni menos que el Palacio Presidencial. No es un dato que tenemos que seguir con mucha atención y que está marcando un rumbo. Y lo mismo ha ocurrido semanas atrás con protestas que han estremecido a Mozambique, en la colonia portuguesa en África, y se dice que están en una situación muy particular, en situaciones muy semejantes por los estragos que está provocando la guerra a Egipto y otras naciones de África. Entonces, no es que falta oposición. El problema fundamental es un problema de la estrategia y las responsabilidades en todo este proceso que tenga la izquierda y la política que llevemos adelante. No le podemos achacar a los trabajadores que no luchan, sino que están incluso llevando procesos muy importantes, sino cómo se sitúa y se para a la izquierda para poder dar una respuesta y una estrategia que pueda llevar esas luchas a la victoria y que pueda abrir un terreno para poder enfrentar la crisis actual. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que tenemos que ir a una estrategia de independencia de la izquierda a nivel política, a nivel internacional, que tiene que estar unida a una política de tipo internacionalista, que ponga prioridad a la lucha por enfrentar a los gobiernos dentro de nuestras fronteras, pero al mismo tiempo contribuir a la lucha para enfrentar la guerra, poniendo fin a los gobiernos y a los regímenes responsables de la guerra.
y abriendo el terreno para realmente abrir una salida de los trabajadores a la crisis en este plano. Y por eso hablamos de que, por supuesto, hay que ir avanzando hacia una reconstrucción de una internacional, que para nosotros es la reconstrucción de la Cuarta Internacional para el Partido Obrero. Pero somos conscientes que para poder avanzar en esa dirección, lo más importante es hacer un balance también de la experiencia recorrida y superar esa experiencia construyendo partidos de combate de la clase obrera, no aparatos electorales, sino sabiendo de que no se abre un periodo de estabilidad ni nada por el estilo, sino cómo contribuimos para que la clase obrera aparezca como gran protagonista y dé un desenlace a la crisis actual. Y en función de eso, si avanzamos con una política en ese terreno y nos vamos mancomunando en acciones que vayan en esa dirección con todos los partidos con los cuales, por ejemplo, hoy compartimos esta mesa de debate, creemos que podemos avanzar hacia una verdadera internacional, retomar el camino y el hilo conductor que nos dejaron, que nos dejó la clase obrera con su rica experiencia en el pasado, y también el movimiento socialista, con todos sus exponentes, con sus aciertos y también con sus errores, para abrir un nuevo rumbo a los trabajadores, pero al conjunto de la humanidad, porque la humanidad hoy está amenazada por el capitalismo, no solamente de tener grandes privaciones y sacrificios, sino de su existencia misma. El problema hoy, como dijo en su momento alguien que creo que fue la mujer más lúcida y que probablemente ha dejado enseñanzas imborrables, la disyuntiva hoy de la humanidad es socialismo o barbarie. Bueno, dejo acá, les agradezco nuevamente a ambos compañeros, a Pablos y al representante de la CUP catalana. Esperamos, nos vamos a ver en la lucha, y creo que tenemos que seguir un intercambio para ver cómo le damos forma a estas iniciativas, inclusive involucrando a sindicatos, organizaciones combativas de Europa, y por supuesto desde ya vamos también a contribuir a que también se involucren las organizaciones combativas. El movimiento piquetero en Argentina, que hoy está encabezando la lucha contra el gobierno de Alberto Fernández y su ajuste, y todas las organizaciones sindicales de la Argentina, para hacer una gran acción común internacional. Bueno, muchas gracias. Gracias.